Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 39, leemos la primera parte de este versículo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, dijo Jesús, quitad la piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Para contextualizar este pasaje, necesariamente tenemos que leer los versículos anteriores y los posteriores de esto que está ocurriendo. Es Lázaro que había muerto. ¿Hace cuánto había muerto o llevaba Lázaro muerto? 4 días, lo vemos aquí en la palabra. Jesús, todo esto no le pilló por sorpresa, no lo sorprendió. Jesús había dicho ya a sus discípulos que Lázaro estaba durmiendo. Los discípulos no entendieron. ¿Cómo es que Lázaro estaba durmiendo? Jesús tuvo que ser más explícito, más directo con ellos y decirle, Lázaro murió. Como que da la idea que Jesús todavía se tomó más tiempo. Se tomó más tiempo, parece, de la cuenta. Porque si usted ve los versículos anteriores, lo primero que recibe Jesús al llegar a ese lugar de parte de las hermanas de Lázaro es como una especie de reclamo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Sabían ellas quién es Jesús. Habían compartido varias veces con Jesús. De hecho, podíamos decir que eran amigos de Jesús. Jesús había compartido la casa con ellos, con María, con Marta, con Lázaro. Por eso que se atreven a decirle, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice que Lázaro vivirá. Claro, y la respuesta, como ellas conocían también, podríamos decir de la palabra, claro, sé que vivirá en el día postrero. Lo que ellas no sabían de que el milagro estaba ahí, a las puertas, a minutos de ocurrir. Jesús iba a hacer un milagro tremendo, resucitar a un hombre que era indudable que había muerto. 4 días ya de muerto, 4 días. 4 días. Y fíjense que pareciera, al estudiar, al meditar en los versículos anteriores, que no esperaban que algo ocurriera ahí, sino que, como le dicen, sí, va a resucitar, pero en el día postrero, pero no en un par de minutos más. Y Jesús da una orden. Jesús dice que quiten la piedra. Quitar la piedra. Yo sé que nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos qué es lo que pasa acá. Y sabe, lo que tenemos que meditar y lo que yo pienso, yo reflexiono, ¿por qué Jesús dijo que quitaran la piedra? ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús perfectamente podía haber hecho todo, ¿no es cierto? Haberlo resucitado, haber ordenado que ángeles retiraran la piedra. Era una piedra grande en un sepulcro, que sellaba ese sepulcro. Imagínense si había una persona ahí en estado de descomposición. ¿Pero qué Jesús dice que quiten la piedra? Ahora, ¿qué habrá pensado o qué habrán pensado las hermanas de Lázaro? ¿Qué habrá pensado Marta cuando Jesús da esta orden? ¿Qué quiere hacer Jesús? ¿Querrá verlo por última vez? Y le pasa un dato, como si Jesús no supiera. Le dice, y hede ya. O sea, ya está soltando olor, como si Jesús no supiera. Pero Jesús da una instrucción, quitar la piedra. Y fíjese que quitar la piedra era lo humanamente posible. Lo humanamente imposible era resucitar a ese hombre.
que estaba enfermo, agonizó, murió y estaba en estado de descomposición, humanamente imposible. Pero mover la piedra sí. Por último, no sé, entre 2, 3, 4 personas, no sé, era una piedra grande que estaba en el pórtico de esa especie de cueva. Eso se podía hacer. Y Jesús eso ordena. Y aquí tenemos que ya comenzar a sacar algunas cositas en limpio para nosotros. Mire, porque por ejemplo, la oración es importante. Siempre tenemos que orar, pero la oración no hace todo el trabajo. Jesús no les dijo, a ver, pónganse a orar. No fue esa la orden de Jesús. Jesús les dijo quitar la piedra. Y subrayo esto, era lo que podían hacer. Eso se podía hacer, humanamente posible. O sea, nunca Dios a nosotros nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. ¿Se podía mover la piedra? ¿Se podía correr? Sí se podía. ¿Podían ellos resucitar a Lázaro? Solamente Jesús lo podía hacer. ¿Ve? Entonces, acá vamos a trasladar esto a situaciones que nos toca vivir y enfrentar. Por una parte, a veces escuchamos decir a gente, mire, yo estoy orando. Estoy pasando por una situación complicada, difícil, pero yo estoy orando. Y le vuelvo a decir, si está orando, siga orando. Pero puede ser que en esa situación en la que usted está esperando que Dios se glorifique, es necesario que usted y yo hagamos algo más. O sea, la oración no nos hace exentos de la acción, de hacer las cosas, de hacer lo que podemos hacer. Vuelvo a decir, Jesús no les dijo, oren. Jesús les dijo, en otras palabras, actúen, quiten la piedra. Los demás corrían por cuenta de él. ¿Ve? Entonces, meditando en esta palabra, ¿sabe? Yo me estaba recordando de una conversación que tuve con una persona que me daba a conocer su situación, un problema, una dificultad. Y ¿sabe? Mientras conversábamos, mientras hablábamos, esta persona abría su corazón y se podía comenzar a ver que había una piedra. Llamémosle obstáculo también. Estamos hablando de una situación bien particular, complicada. Entonces, donde la persona, una persona cristiana, comenzó a poner sus argumentos. Pero, es que. Y sabe, al meditar en esa situación particular, sabe, yo reflexionaba, para mí, ahí está la piedra. Se lo quiero decir de otra forma. Nosotros muchas veces, nuestra incredulidad es el obstáculo para que Dios actúe. Claro. Nosotros somos ese obstáculo, o nosotros ponemos ese obstáculo para que Dios haga el milagro. Hay muchos ejemplos que nos ha pasado quizás a nosotros mismos. Que usted, por ejemplo, ha dicho, no sé, ha pensado en algún vecino, en algún familiar, y alguien, no sé, le ha sugerido, le ha dicho, le ha hablado a usted a esa persona de Cristo, y usted ha dicho, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar? Si hay que ver cómo es. ¿Lo ve? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿dónde está el obstáculo? No está en el Señor, si Dios es todopoderoso. El obstáculo comienza a estar en uno, en esa incredulidad. No, esa persona es terrible. ¿Qué voy a invitar a esa persona a la iglesia? ¿Qué voy a invitar a esa vecina a la iglesia? ¿Qué le voy a hablar de Cristo? Si hay que ver nomás la boquita que tiene. ¡No! ¿Dónde estará la piedra? ¿Dónde estará el obstáculo? Por eso, ¿sabe? Que el Señor nos ayude. Porque
Puede ser que lo que está obstaculizando que nosotros veamos la gloria de Dios como Marta y como María. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Quitar la piedra. Pero maestro, por si acaso, y es de ya, no te he dicho. Ajá, no te he dicho, ¿qué cosa? Que si crees, porque ¿qué hace el creer? Porque puede ser un imposible. Esto era un imposible. Que Lázaro resucitara para los hombres era imposible. Ni la medicina de ese tiempo, pero para Dios, ¿qué cosa es imposible? Nada. Entonces, ¿qué o cuál era la llave para que el milagro fuera desarrollado? No solamente el poder de Dios, y Dios es todopoderoso, insisto, pero ¿qué puede llegar en nosotros mismos a detener el obrar de Dios? Hay cosas que usted y yo, si no creemos, no las hacemos. ¿Ve? Pero si usted cree, usted da el paso. Por ejemplo, usted vino aquí hoy porque usted cree que estar aquí va a reportar para su vida bendición. Usted tuvo que hacerse el tiempo, a lo mejor modificar algunas cosas, no sé, si tenía algún compromiso con otras personas, con familia, usted le dijo, mira, yo pago de tal hora en adelante o antes, pero a esa hora no, porque yo tengo que estar ahí. Usted vino porque cree. O sea, fe hay. Pero ¿hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Ve? Porque a veces la fe no alcanza para algunas cosas. Pero usted dice, no, acá no sé, acá está complicado, acá está difícil. Nosotros tenemos aquí testimonio, ¿eh? Yo lo he contado. Nosotros tenemos aquí testimonio. Quisiera contarlo de nuevo. Lo que nos pasó. No, mi papá no quiere saber nada de los pastores. No sé si también de la iglesia, nada. Y siempre me acuerdo de la frase de nuestra hermana que decía, no, si mi papá es duro, mi papá es duro. Yo le pregunto, ¿qué puede ver lo suficientemente duro? ¿Qué corazón puede ver suficientemente duro que Dios no pueda quebrantar? ¿Acaso la Biblia no nos dice que el Señor transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne? Estábamos hablando con la hermana que está aquí presente y me decía, no, si mi papá es duro. Tenía que haberle dicho en ese momento, ¿sabe qué? Quite la piedra. Quite la piedra. Porque nosotros tenemos esas limitaciones. Y yo me recuerdo perfecto que en una de esas conversaciones yo le dije, ¿sabe? No me va a decir usted que el Señor no ha escuchado ninguna de esas oraciones que usted ha hecho a favor de su familia, a favor de su padre. No me va a decir usted que el Señor no ha escuchado alguna de las oraciones que nosotros hemos hecho. Yo creo que sí. No pasó mucho tiempo. Está la hermana aquí de testigo. No pasó mucho tiempo que ella misma fue el instrumento que Dios usó para que ese hombre recibiera al Señor. Pero ¿qué había que hacer? Había que quitar la piedra. ¿Y dónde estaba la piedra? En el corazón. Es que es duro, ¿no? ¿Sabe que aquí la única dura es usted? Es usted. Por eso pidamos la ayuda al Señor, para que el Señor saque toda dureza de nuestro corazón. El Señor es poderoso para sanar un dolor de cabeza como para dar vida a los muertos. Sí, no crea solamente usted, no, si el Señor sana al SIDA, al cáncer, si le duele la cabeza, clame al Señor, si también le puede sanar el Señor eso. El Señor es poderoso. Pero ¿cómo estaremos nosotros hoy día en cuanto a la obediencia al Señor? Si el Señor nos dice quitar la piedra, no, ¿qué? Voy a quitar la piedra, si está hediondo ya, no, manda otro, yo no voy. ¿Cómo estará el Señor con nosotros? Por eso sabe que este mensaje
abra nuestro apetito espiritual, porque el Dios que nosotros tenemos es Dios de dioses, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que aunque usted esté en el foso de los leones, le puede tapar la boca a los leones. Es tremendo Dios. O sea, nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que es Dios. Pero uno ve, por ejemplo, acordándonos de Daniel. Daniel estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Pero mire qué maravilloso cuando los meten en ese horno. Digo, qué maravilloso lo que pasó. No qué maravilloso que lo hayan metido en el horno. Pero ellos estaban ahí. Si había llegado su hora, ya estaba allá. Valía la pena morir por Dios. Y fíjese lo que pasó. Porque el horno lo calentaron 7 veces más. Le aumentaron la temperatura. Y qué maravilloso lo que ocurrió. Porque habían metido a 3 hombres. Y la Biblia enseña, cuando va a ver el rey, la autoridad, dice, yo veo 4. Gloria al Señor. Dice, yo veo 4. Y ese cuarto, su aspecto es semejante a los hijos de los dioses. ¿Ve? Usted ve su crisis, usted ve su problema, usted ve su situación, usted ve a lo mejor su enfermedad, pero no sabe quién está caminando ahí con usted. Yo digo, si pudiéramos ver, si pudiéramos tener vista espiritual, podríamos ver cómo está ese cerco, cómo está ese vallado, cómo está esa protección que el Señor ha puesto alrededor nuestro, cómo hay ángeles que nos están protegiendo, como dice la palabra del Señor, pero como no lo vemos, nos quitamos la piedra, ¿no es cierto? Porque estamos como Tomás. No, yo si no veo un ángel, yo no. No. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabe, por eso que es tan importante la fe. Porque si usted tiene fe, tiene obediencia. Si usted no tiene fe, usted no tiene obediencia. Va de la mano eso. ¿Sabía usted? Si usted ama realmente a Dios, usted lo ama porque tiene fe que existe. Y como tiene fe que Dios existe y lo ama, lo obedece. Son cosas inseparables. Comprenda eso, porque a veces escuchamos decir gente, no, te amo, Señor. Sí, pero si realmente amamos al Señor, vivimos obedeciéndole. Y si tenemos fe, que es el combustible fundamental en la vida del creyente, nosotros sabe que por la fe vemos las cosas que hoy día a lo mejor no podemos ver con los ojos naturales. La fe permite ver como esa sinopsis. Yo se lo digo, el ejemplo que vemos en David y Goliat. Si David había dicho antes ya que él en el nombre del Señor iba a vencer a ese grandulón. Él ya lo vio vencido con los ojos de la fe. Cuando todo lo de él, su experiencia, su currículum, su capacitación, todo le decía que él no iba a poder si Goliat era un especialista. Pero David tenía fe. David conocía a Dios. Y como conocía a Dios, él sabía que así como Dios ya lo había librado, lo había ayudado en otras situaciones, una vez más, Dios le iba a dar la victoria. Dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Yo quiero invitarle a que hoy día mismo quitemos la piedra. No sé qué está pasando. Puedo tener algunas nociones o lo que hemos escuchado, pero quite la piedra. Haga lo que usted pueda hacer. Dé el paso de fe. Quite la piedra. Y mire, sigue diciendo la Escritura aquí en este versículo 39 de Juan 11, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Usted cree que Jesús no sabía eso? Jesús sabía eso. Jesús es Dios. Versículo 40, Jesús le dijo, mire, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
No te he dicho, o sea, te lo estoy diciendo una vez más. ¿No te lo he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios. Pero que maestro, y he de ya. ¿De qué estamos hablando? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Entonces quitaron la piedra. Recién, después de este diálogo, podían haber ido inmediatamente cuando Jesús dijo quitar la piedra. Cuidado, si Jesús dice quitar la piedra, aquí se viene algo grande. Podían inmediatamente haber obedecido, pero no. Maestro, y es de ya. Maestro, la enfermedad es terminal. Maestro, este problema, la verdad, es heavy. ¿Ah? ¿Qué nos estará diciendo el Señor a nosotros hoy? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Ves? Por eso que nosotros tenemos que amarrarnos, afirmarnos, abrazarnos a esta palabra para nosotros. Porque después de este diálogo vino la obediencia. Entonces quitaron la piedra. Ya, muchachos, vamos. Imagínense lo que produjo eso, la expectación en ese lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ya habían algunos que estaban murmurando, algunos ya estaban hablando, mire, se lo voy a decir en un idioma más contemporáneo, no lo busque, no sale así. Mire, el amiguito, tremendo amigo, ¿ah? Cuando estaba Lázaro enfermo, no vino, ahora que murió llegó, mire el amigo, ¿ah? A otro sanó y no pudo venir a sanar a su amigo. Fíjese que eso también nos enseña a saber y aprender a escuchar. No hay que escuchar todas las voces. ¿Ah? Mire, el hermanito más encima va a la iglesia y mire, oiga, pero ¿por qué usted, el Señor no le sana si usted va a la iglesia? ¿Por qué usted le... ¿No ha escuchado usted que hay gente que a veces cuestiona eso? Usted tiene que escuchar al Señor. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar al Señor. Porque puede hacer que en esa situación que usted y yo estemos enfrentando, ahí se va a ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sabemos ahí cómo fue la cosa. Si ella le dijo a otras personas ya, muevan la piedra, corran la piedra, quiten la piedra. No sabemos cómo fue eso. Lo que sabemos en sí que quitaron la piedra. Dice la Escritura, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjese, en esa frase está en pasado. No está en presente. Gracias. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes lo que nos muestra esto? Jesús oró por esto antes. Jesús no llegó ahí a decir a la gente, miren, ¿saben qué? Vamos a orar, ¿eh? Yo les pido que estén orando. No, Jesús sabía lo que iba a pasar. Si lo vemos también en la Escritura, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar y Jesús ahora hace esta oración delante de las personas que está ahí. Dice, y habiendo dicho esto, qué maravilloso es Jesús, ¿eh? Como que hace esta previa. Todavía no pasa el milagro, pero el milagro en realidad ya pasó, ya está, ya es una realidad, ya ocurrió. Jesús dio gracias antes. Jesús dio gracias antes. Todavía no estaba para los ojos de los hombres, pero ya estaba para el Señor hecho una realidad. ¿Cuántos milagros el Señor ya tiene preparados para nosotros? Que ya están. ¿Qué tal si nosotros seguimos este ejemplo de Jesús? Y no sé qué usted está pasando, no sé cuál es su enfermedad, no sé cuál es su crisis, no sé cuál es el problema.
Pero usted le puede decir, Señor, gracias te doy, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Gracias, Señor, porque si tú has permitido que llegue esta situación a mi vida, Señor, yo lo sé por tu palabra, que esta situación se va a tornar para mi vida en bendición. Usted me puede decir, claro, para usted es fácil decirlo, como usted no está pasando lo que yo estoy pasando, quite la piedra. Quite la piedra. ¿Usted cree que podemos dar gracias al Señor también por adelantado? ¿No es cierto? ¿Usted cree que hoy día ya podemos decirle al Señor, Señor, mira, esta situación, yo sé que tú sabes, estás en conocimiento, ha sido terrible para mí, Señor, ha puesto a prueba mi fe, pero te doy gracias porque esto me va a hacer más grande, porque yo voy a salir de aquí bendecido, bendecida, porque después cuando esto termine, Señor, yo me voy a recordar, Señor, de esta crisis y que una vez más vi tu mano obrando a mi favor. Gloria a Dios. Dé gracias por adelantado. Dé gracias por adelantado. Gloria al Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Todavía no pasaba. Imagínese esa gente ahí expectante. Si esto no pasaba todos los días. ¿Ah? Si a Lázaro ya lo habían velado, ya lo habían sepultado, lo habían puesto venda y todo. ¿Ah? Quiten la piedra. Yo me pregunto, ¿tendríamos nosotros esa obediencia si el Señor nos dice, quiten la piedra? ¿Yo? No, Señor, pero que vaya otra persona. ¿Tiene más fe? Tendríamos esa fe. Más todavía con ese marco de gente. Usted sabe que la gente estaba llorando ahí. Había gente que estaba llorando. Más encima encontramos versículos atrás. El texto, el versículo más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Hasta Jesús lloró. Imagínense cómo estaba esa gente. ¿Sabe? Cuando uno ve las Escrituras, da la impresión que ni hasta Marta se lo esperaba. Piense un poquito. ¿Por qué le dice cuando le dice quitar la piedra? ¿Por qué como que en vez de decir, sí, Señor, amén, vamos a quitar la piedra porque tú dijiste que eres la resurrección y la vida y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá? ¿Por qué le dijo, yede ya? Habrá pensado se le fue ese detalle al maestro. Está cansado, viene de recorrer grandes distancias. Ha trabajado mucho, está hediondo, Señor, te aviso. No te he dicho. Yo creo que eso nos dice el Señor a nosotros también. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús dio gracias por adelantado. Recuerde, para ir terminando, Jesús dio gracias por adelantado. Y yo creo, ¿sabe? Que estamos a las puertas de ver la mano de Dios moverse de una forma especial en nuestra vida. ¿Sabe? Yo estaba antes de la reunión, yo miraba y yo he visto cómo el Señor ha ido cambiando vidas, cómo el Señor ha ido cambiando realidades, cómo hemos visto que ha llegado gente aquí. Si me permite, quiero decir algo. Hace muchos años una hermana que ya partió los brazos del Señor, yo estaba muy delgado, usted se dará cuenta que eso fue hace tiempo. Estaba muy delgado y esta hermana me dijo, mijito, ¿qué le pasa? Que parece calavera andando, me dijo. Imagínense, palabras que no me bendijeron para nada. Pero sabe, nosotros también hemos visto eso acá. Hemos visto gente que ha llegado, sabe, con su aspecto corporal, con claros signos de un deterioro espiritual en el corazón. Y hoy día, ¿sabe lo que podemos ver? Gente que irradia vida. Gente que irradia vida, le cambió la vida. ¿Ve? Entonces nos recordamos de lo que Jesús dijo. No te he dicho que sí crees. Y hemos visto la mano obrar de Dios. Usted la ha visto. Entonces debería costarnos menos creer entonces. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Dice, y el que había muerto, tiempo pasado. La gente dice, mire, ¿sabe qué? Para todo hay solución. ¿Ha escuchado el dicho popular ese? ¿Ve? Pero espérese, no es problema para el Señor. ¿Ah? Nadie fue a decirle, Señor Jesús, para todo hay solución, menos para la muerte. No sabes tú con quién estás hablando. ¿Ah? Espérate un momento, espérate un poco, muchacho. Dice, y el que había muerto salió. Salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué tremendo, ¿ah? Mire lo que sigue pasando. Versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Este mundo, más que palabras, hoy día tiene la urgencia, la necesidad de ver en nosotros también la gloria de Dios. Fíjese que este hecho, este milagro que ocurrió, hizo que muchos, la Biblia dice entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Quitar la piedra. ¿Cuál será la piedra hoy día en nuestra vida? ¿Qué será eso que usted y yo podemos hacer? Podemos hacer lo que le dijimos en estos días a una persona. ¿Sabe qué? Deje de pasarse rollo. No se pase rollo. Usted ha orado por esta persona. Dios ha escuchado esa oración. Deje que Dios haga su parte. Usted porque a veces con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra idea, como que empezamos a detener la mano de Dios. Quiten la piedra. ¿Ah? Pero maestro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero maestro, que esta persona es así. Pero maestro, que esta persona va a los curanderos. Pero maestro, que esta persona cree en los santitos. No, en esos santos. ¿Ah? No en la iglesia, sino que en esos santos de yeso. Pero maestro, si esa persona tiene lleno de estatuitas en su casa, de monolitos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Ve? No obstaculicemos el obrar del Señor. Recordemos que el Señor es poderoso. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos testigos de ese poder. Hemos visto la mano del Señor obrar. Hemos visto su fidelidad. Hemos visto y somos testigos de que Dios sana. Hemos visto y somos testigos de que Dios abre puertas. ¿Usted no cree entonces que el Señor que obró ayer a favor suyo, a favor mío, puede obrar hoy día, mañana? Recuérdese lo que dice la Biblia ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8. Tremendo. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer. El mismo de acá. ¿Ah? De Juan capítulo 11. El mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos al Señor. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy día nos estás hablando. Señor, sí, Señor, hoy es para nosotros. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Oh, Señor, fortalece nuestra fe. Porque, Señor, somos testigos de tu poder. Lo hemos visto. Señor, yo a través de los años, son innumerables. Innumerables las muestras, la evidencia en mi vida, en la vida de otras personas, en la vida de mi madre, Señor, que tú le has sanado de cáncer. ¿Cómo, Señor, no te vamos a dar gracias?
¿Cómo hoy día, Señor, para nosotros no va a ser más fácil entonces si tú dices quitar la piedra, ir corriendo a moverla porque algo tú ya tienes preparado? Padre amado, y yo creo por la fe, Señor, que vamos a escuchar. Yo creo que por la fe, Señor, vamos a ver lo que, Señor, tú ya estás aguardando, Señor, para nuestras vidas, para cada realidad, Señor, porque vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu poder, Señor, y otras personas, como pasó aquí en el caso de esos judíos que fueron a acompañar a María y luego de que vieron este suceso creyeron en ti, también otras personas al ver, Señor, lo que tú vas a hacer en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, también, Señor, van a creer en ti. Padre amado, gracias por hablarnos y recordarnos, Señor, que tú eres un Dios grande y que ni la muerte, Señor, pudo detenerte, porque tú eres un Dios poderoso, tal cual como lo dice, Señor, tu palabra. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Desde este lugar, Señor, confesamos y creemos que nada es imposible para ti. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.